Bueno, lo presentamos acá al doctor Gándara de la Universidad de Río de Janeiro, que muchas gracias por participar de esta jornada de estudiantes y graduados, que también da una materia en la maestría en Derechos Humanos de acá de la Universidad Nacional de Salta. Y el título de esta conferencia es No podemos lavarnos las manos, pensar la sociedad en condiciones de pandemia y neoliberalismo. Todo suyo, muchas gracias por participar, lo escuchamos ahora. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de estas jornadas por la invitación, por darme la oportunidad de participar de este encuentro, de este diálogo. Siempre se agradece tener espacios de debate, de interlocución. Mi idea es hacer una primera presentación de en torno de unos 40, 45 minutos, de tal manera que luego podamos tener al menos un espacio para la conversa, para la discusión, la reflexión en conjunto. ¿Ok? Cuando me propusieron participar, el título que sugerí evidentemente tiene como una pretensión no solo de provocación al pensamiento, sino también de cierta ambigüedad con esto de la pandemia y las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, pero queriendo darle una doble lectura con esto de no podemos lavarnos las manos delante de la realidad de la pandemia. Y por otra parte, también haciendo alusión o queriendo hacer alusión a que esas medidas propuestas para enfrentar la pandemia siempre tienen distintos contextos y según esos contextos la viabilidad de ser aplicadas o no, de ser implementadas o no y las consecuencias que ellas pueden generar. Entonces, digamos que es esta realidad de pandemia la que quiero compartir con ustedes, pensar la sociedad en la pandemia. Y ya por ahí quiero iniciar como unas primeras reflexiones, siendo esto una jornada además de filosofía. Lo primero que quería como llamar la atención es que sobre el hecho de lo difícil que nos resulta a nosotros modernos occidentales y colonizados, no querer controlar rápidamente con el pensamiento todo lo que está ocurriendo. No habían pasado ni 15 días de que se haya declarado la pandemia, ya había libros enteros explicando ni siquiera la pandemia, la sociedad después de la pandemia. Ya había libros, a los 15 días de la pandemia, ya había gente capaz de decir cómo iba a ser el mundo después de la pandemia. Y bueno, como esas personas, a menos que tengan una bola de cristal, yo no logro entender qué capacidad, pero bueno, más allá de la ironía, lo que es un dato para pensarnos, y aquí invito a pensarnos, a vernos en el ejercicio reflexivo, es cuánto nos cuesta perder el control, cuánto nos cuesta salir del paradigma moderno de una racionalidad que someta la realidad y cuánto nos cuesta simplemente abrirnos al evento. Y yo quiero entonces llamar la atención del hecho de la pandemia como un evento. Evento es aquello que irrumpe, que disloca nuestros referentes cotidianos y nos pone a pensar. Evento como aquello que aparece y genera una ruptura en el día a día y da oportunidad para revisar aquello que puede haber sido normalizado en nuestra comprensión cotidiana. En ese sentido entiendo la pandemia como evento. Y entonces una de las cosas que a mí me pone a pensar es esta necesidad de control. Evidentemente tenemos la responsabilidad de pensar y lo que está ocurriendo y de pensar los escenarios que se abren, de pensar los horizontes de futuro. No se trata de ignorar ese compromiso con la sociedad, pero creo que el primer acto que deberíamos, por honestidad intelectual, hacer es reconocer que no sabemos. Entonces, para ponernos a pensar y no simplemente intentar reproducir las categorías,
las líneas de reflexión. O sea, es como si ya tuviéramos armado el esquema de pensamiento. Ah, ahora apareció la pandemia, pues lo que hago es que meto la pandemia en el esquema de pensamiento, en lugar de dejar que la pandemia, la situación que la pandemia genera, el evento que me pone a pensar, me ponga delante de un nuevo ámbito de reflexión y acción. Entonces, esa típica lógica bueno, de meter la realidad en la teoría, y si la teoría no encaja con la realidad, peor para la realidad, porque mi teoría tiene que funcionar siempre y en todo lugar. Entonces, creo que hay como una primera cosa, y insisto en este aspecto, dado que estamos en unas jornadas de reflexión, de estudiantes de filosofía, porque creo que la primera cosa es reconocer que la pandemia nos puso delante de nuestra soberbia moderna, nuevamente. Es una oportunidad para reconocerlo, simple y llanamente. Eso como un primer asunto. Luego, un otro elemento que yo creo que me llamó la atención de los primeros ejercicios de reflexión, que claro, se generaron, hubo algunos pop stars que ya dieron algunos debates sobre, qué sé yo, Agamben, con que si estábamos haciendo la cosa correcta o no correcta, Byung-Chul Han diciendo que íbamos hacia un totalitarismo de control biopolítico vía uso de aplicativos, Zizek diciendo que íbamos hacia un nuevo comunismo. Entonces, bueno, daba para pensar de todo, por lo visto daba para hacer escenarios de cualquier tipo. Yo no, a mí me gustan los tres autores que cité, no estoy diciendo, no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, del totalitarismo biopolítico al nuevo comunismo, a mí que me expliquen entonces cuáles son los referentes, porque para hacer análisis tan diametralmente opuestos, por lo visto, hay un asunto que todavía tenemos por resolver en el ejercicio de reflexión. Pero en todo caso, lo que a mí me preocupó fue la reproducción mimética y diría incluso acrítica de esas reflexiones hechas en contextos europeos por parte de los espacios de difusión académicos latinoamericanos. O sea, me preocupa que nuevamente, y es un nuevo dato que aparece con nuestra respuesta a la pandemia, que entonces parece que Byung-Chul Han, que escribe en Berlín siendo surcoreano y habla para los alemanes, nos iba a decir cómo iba a ser la sociedad después de la pandemia en Brasil o en Salta o en Jujuy, o en Zizek desde haciendo sus análisis lacanianos post-hegelianos, nos iba a explicar también cómo iba a ser la respuesta de la sociedad. Entonces yo lo que creo, y claro, yo hablo mucho, intento pensar desde mi contexto específico, que es la situación en Brasil y más particularmente en Río de Janeiro. O sea, estoy hablando de una ciudad donde la tasa de letalidad del COVID variaba entre el barrio más rico 2.4% al barrio más pobre 24.7%. O sea, una tasa de letalidad de 10 a 1 según el sector socioeconómico en que el COVID se presentaba. Entonces, bueno, yo no puedo pensar la sociedad en pandemia haciendo omisión de una diferencia sociosanitaria tan brutal. Entonces, y esto lo digo como para decir, ¿será que vamos por fin a comenzar a pensar desde nosotros? ¿O vamos a continuar con este ejercicio de reproducción mimética, aprovechando lo que diga Agamben, lo que diga Zizek, lo que diga Han, lo que diga quien lo quiera decir, pero pensando desde nuestros propios pies, desde nuestro propio estómago y desde nuestro propio corazón, nuestro propio cerebro? Yo creo que ahí hay un asunto importante. Entonces, frente a ese debate, si era biopolítica, control totalitario biopolítico o comunismo, yo decía, si yo lo pienso desde Brasil, y creo que es, en general, si lo pienso desde América Latina, el problema no es fundamentalmente de biopolítica, que también lo es, de totalitarismo por control biopolítico de los aplicativos.
nuestro problema es de necropolítica en todo caso. Nuestro problema es, y lo digo desde Brasil, de cómo la gestión pública sanitaria frente a la realidad de la pandemia se hizo en clave necropolítica. Yo no sé cómo fue en Salta, no lo puedo evaluar, no estoy, pero lo estoy diciendo desde lo que yo vivo en Brasil, por ejemplo. O sea, un gobierno que decide que haya una especie de inmunidad de rebaño, un gobierno que dice abiertamente que no puede parar la economía por causa de que unos pocos se vayan a enfermar, está dando unas claves de gestión mucho más vinculadas a la necropolítica, en términos como Membe lo plantea, que en términos de biopolítica o de control biopolítico, que también ocurre, no estoy negando esa posibilidad. Entonces creo que hay ya como tres primeras entradas de lo que implica pensar en tiempos de pandemia. El primer ejercicio de un pensamiento crítico es la crítica del propio pensamiento, y es lo que he intentado hacer con estas primeras tres reflexiones. ¿Cómo nos cuesta reconocer que no sabemos? ¿Cómo nos cuesta pensar desde nuestros propios contextos y realidades y no continuar reproduciendo miméticamente lo que se produce en otras realidades? Y el tercer aspecto tiene que ver con que a mí, más que pensar la pandemia, estoy pensando la sociedad durante la pandemia, que es distinto. Y creo que una reflexión filosófica, sociológica, tiene que plantearse ese desafío. La pandemia no ha pasado, estamos en situación de pandemia, que implica pensarnos y pensar la sociedad en contextos de pandemia. Y ahí lo primero que aparece para mí es el reconocimiento de que la pandemia, más que cualquier otra cosa, ha funcionado como un gran catalizador, acelerador, potenciador de procesos que ya venían ocurriendo. O sea, más que traer algo radicalmente nuevo, la pandemia aceleró, visibilizó, sobreexpuso y abrió la oportunidad para pensar nuevamente procesos históricos que ya venían ocurriendo en la sociedad, en nuestras sociedades. Con esto estoy diciendo que pensar la sociedad en pandemia y reconocer la pandemia como un gran catalizador, como un gran exponente, así que pone sobre representa o expone de manera nueva esas realidades, implica reconocer dónde estábamos, porque creo que el otro gran riesgo es querer hacer pasar la pandemia como un borrón y cuenta nueva, como si la cosa comenzara de cero. Creo que necesitamos de nuevo el llamado típico de la filosofía de la liberación de reconocer la memoria como el lugar desde donde pensar nuestras realidades. La memoria de lucha, pero también las memorias de opresión históricamente. Entonces yo creo que no podemos pensar la sociedad en pandemia ignorando en qué procesos estábamos. O sea, estábamos recogiendo los estragos del legado neoliberal con todo el desmonte de políticas sociales, con todo el ataque a los sistemas públicos de salud, con todo el ataque a la educación pública y a la investigación en las universidades públicas. Nuevamente aquí, si lo pienso desde Brasil, eso queda clarísimo. En Brasil solo se logró de alguna manera, en Brasil ya tenemos más de 160.000 muertos, pero no ha sido peor el efecto de la pandemia porque había un sistema público de salud, un sistema público universal de salud, que a pesar de todos los ataques que desde 2016 se están haciendo en contra de él, ha logrado resistir. Y gracias a eso, la tragedia no es mayor. Pero entonces, ¿de dónde venimos? Venimos del legado neoliberal, de la catástrofe del neoliberalismo, y entonces es pensar esta catástrofe en esa catástrofe, en el marco de lo que implica el legado neoliberal. Por otra parte,
La pandemia nos acontece en el marco de la crisis del modelo de democracia liberal. Y esto lo digo porque eso tiene que ver con las formas de representación y toma de decisión política y de legitimidad para esas tomas de decisiones. Entonces, creo que es un elemento que no podemos ignorar. El legado del neoliberalismo, pero además en el marco de la crisis de los sistemas de representación y en el marco de la crisis de las formas liberales de democracia y el desafío de construcción de alternativas políticas frente a ella. La pandemia nos agarra además en el marco de una crisis de carácter ecológico. Y aquí yo quiero llamar la atención al dato de que en el mundo mueren al año más de 7 millones de personas producto de condiciones medioambientales directas. Esto incluso para poner la pandemia en perspectiva. Bueno, no voy a ahondar en el tema de la crisis medioambiental. Este año ha sido además de récord en huracanes en Centroamérica. Ya van por el huracán número 30, que hoy está golpeando a Nicaragua. Se les acabó. Cada año los expertos escogen 20 y tantos nombres para los huracanes de ese año. Este año se les acabó la lista y ya tuvieron que acudir a otras mitologías con otros nombres para adjudicarle por el altísimo número de huracanes. Yo no voy a establecer una relación directa, pero en todo caso es un dato para pensar. Luego, la pandemia nos agarra en el marco de una disputa hegemónica en el ámbito internacional entre Estados Unidos y China. En el marco de las relaciones internacionales, yo creo que no es un dato menor, porque incluso eso está impactando, por ejemplo, en Brasil, como nuestro presidente ama a Trump, no acepta ninguna, en la medida de lo posible, sabotea todos los procesos de investigación y fabricación de vacunas que vengan de China. Eso por poner un dato, ¿no? Esa disputa hegemónica en el ámbito internacional tiene un correlato concreto en la disputa por el control de las nuevas tecnologías. Toda la disputa a propósito de quién va a controlar la tecnología del 5G, todo el debate comercial a propósito de Huawei no tiene otra cosa sino por el intento de bloqueo a la expansión de China como la gran potencia de tecnología posible en materia de 5G. Estos parecen datos aislados, pero que estoy haciendo como una composición de lugar de dónde estábamos cuando llega la pandemia. Entre otras cosas, para hacer un ejercicio de memoria, y es porque en ese contexto es donde podemos pensar nuestras sociedades en pandemia y donde podrían aparecer algunos horizontes de futuro. Y por otra parte, evidentemente la pandemia nos puso en una condición de aceleración del proceso de captura del proceso de digitalización. De captura no solo de los datos, de nuestros datos como un todo, y ahí pues tienen razón los que alertan sobre los peligros del control biopolítico a través de la captura de informática, y eso evidentemente se ha acelerado, a veces con participación de los propios estados, entre otras cosas, por ejemplo, migramos todos a clases online a través de plataformas privadas, con lo cual los estados están poniendo la información de sus estudiantes, de sus profesores, al servicio de esas compañías privadas de plataformas digitales, Google, etc. Digo, eso es un poco como una composición del lugar de dónde estábamos, de dónde veníamos. Pero no solo estábamos ahí. Estábamos también en mitad de procesos de lucha de los cuales tampoco podemos ignorar. Proceso de lucha de las mujeres a nivel continental por la despenalización del aborto. El proceso de lucha, la visibilidad
y el empoderamiento político de los pueblos andinos en sus procesos de lucha por nuevas formas de construcción de gobierno. Bueno, en mitad de todo esto, el proceso boliviano nos dio también una alegría, pero en todo caso, ahí hay un proceso más allá de un evento electoral, hay un proceso de construcción política en curso que merece la pena no ser ignorado. Todo el proceso de lucha y de visibilidad de la crisis ecológica, todo el proceso de lucha del movimiento negro, todo el proceso de lucha del movimiento indígena, son procesos de lucha que siguen ahí, Entonces, cuidado con el uso de las pandemias para invisibilizar esos procesos de lucha como estrategia del poder también. Entonces, me parece que ahí hay ya como algunas claves para pensar, hacer crítica del propio pensamiento y una recuperación de en dónde estábamos cuando aparece la pandemia para que nuestro ejercicio de pensar sea un ejercicio situado. Y creo que esa es una caracterización. Evidentemente, si yo solo describí aquí algunos elementos, se podrían ahondar bastante más. ¿Cuáles creo que ya van siendo como algunos aprendizajes de este tiempo y de lo que la pandemia también puso sobre el tapete? La importancia del Estado. Uno podrá tener, como yo las tengo, todas las críticas al Estado liberal moderno, pero si una cosa quedó clara con la pandemia es la importancia del Estado para dar respuesta a determinados procesos y a determinadas realidades. Y es notoria además la diferencia en la respuesta, por ejemplo, entre el Estado argentino y el Estado brasileño, por poner solo un ejemplo. Y tiene que ver con la voluntad política de cómo gestionar la cosa pública y de qué, al servicio de qué proyecto de sociedad poner el poder simbólico y material que el Estado tiene. Entonces, la recuperación sobre la importancia, la centralidad que todavía el Estado tiene en nuestras formas de organización. Sin que eso quite los conflictos, las contradicciones, los problemas. Yo comparto un poco aquella opinión que el Grupo Modernidad Colonialidad planteó en el año 2013 aquí en Río de Janeiro, cuando dijo, sin el Estado no vamos a poder transformar, pero con este Estado tampoco. Y bueno, en ese lío todavía estamos. En ese lío todavía estamos. La importancia de la ciencia y la investigación. Y yo aquí, planteando todas estas cosas, como yo me encuentro en un contexto tan distinto del de ustedes, quizás algunas de las cosas que planteé no les suenen. Pero es que yo estoy en un país donde el presidente de la República mantiene permanentemente un discurso anticiencia, antiacademia y anticonocimiento. Yo estoy en un país donde el presidente ha dicho la semana pasada que no importa que haya una segunda onda, porque con que la gente tome 2 o 3 remedios de los que siempre toma, no le va a pasar nada. A ese nivel de irresponsabilidad política de ese nivel estamos hablando. Pero en todo caso, nuevamente, si alguien ha producido respuestas para enfrentar la pandemia, ha sido las universidades públicas, han sido los centros de investigación vinculados a lo público. Entonces, la recuperación de la importancia de la ciencia, de la investigación, en contra de toda esta onda tierraplanista que también está circulando, QAnon como un referente de esas teorías conspiranoicas. Entonces, la recuperación de la ciencia. Tercero, la importancia de las políticas públicas. Y yo estoy planteando todo esto porque cuando yo pienso, intento pensar la sociedad, el ejercicio de reflexión filosófica es un ejercicio de filosofía social, fundamentalmente.
Pues creo que no podríamos, y yo aquí me entiendo mucho en la línea de, qué sé yo, toda la reflexión de autores como Ignacio Yacuría, en toda la línea de autores como Dussel. Yo no puedo hacer reflexión filosófica ignorando las relaciones de poder concretas e ignorando las concreciones materiales y simbólicas en que nos encontramos para pensar la sociedad. Y creo entonces en ese contexto que la importancia de política pública se ha puesto nuevamente en evidencia. Esto para decir, eh, por ejemplo, que la posibilidad de atender o no y de cómo se decide atender, con qué criterios y con qué de priorización se va a atender una pandemia, da cuenta entonces del papel de las formas de organización estatal y como expresión de ello, las políticas públicas que se decidan implementar. Un cuarto elemento que aparece con claridad como dato producto de la pandemia, ya lo mencioné al principio, es si alguien va a seguir con el cuento de que no hay conflicto de clases, que vea para los efectos de la pandemia. Porque que haya una diferencia de letalidad de 10 a 1, dependiendo de en qué barrio vives, me parece de una irresponsabilidad política y de una deshonestidad intelectual brutal seguir con el discurso de que ya no podemos hablar de clases sociales. Me parece irresponsable, política e intelectualmente. Y creo que la pandemia nos dio la oportunidad para que eso nos reviente en la cara. Creo además que la pandemia de nuevo nos ha puesto delante del grave riesgo que implica eso que ya Naomi Klein denominó el shock neoliberal. O sea, Virginia, por favor, si puedes cerrar el micrófono. Gracias. Lo digo ¿por qué? Porque la pandemia nos ha puesto de nuevo delante de las formas como gobiernos neoliberales aprovechan, o grupos de poder en lógica neoliberal aprovechan crisis como esta para intentar avanzar en la implantación de su proyecto de sociedad y su proyecto de Estado. Yo voy a poner un ejemplo concreto. El gobernador de Río de Janeiro aprovechó todo el contexto de la pandemia para avanzar en la privatización del servicio de agua. Esa idea de avance, de shock neoliberal, creo que se ha puesto sobre el tapete, por lo menos en estados como el brasileño. Pido disculpas, ustedes tendrán que ir haciendo el correlato de igual o no igual. En el caso argentino no puedo hacer yo ese ejercicio, además sería irresponsable, sería interesante escucharles después a propósito de ese contraste, ¿no? Creo además que la pandemia nos reventó en la cara la pregunta sobre qué es lo realmente importante. Porque entonces pasó a ser importante los cuidados, pasaron a ser importante la alimentación, pasó a ser importante los vínculos. Cosas que en nuestra lógica arrasadora neoliberal no reconocíamos como tan importantes. Los cuidados, la alimentación, la salud y los vínculos, las relaciones. Creo que son cosas que la pandemia nos dio la oportunidad para ver y para ponernos a pensar. La pandemia además puso en evidencia que el campo sostiene a la ciudad, que es un dato interesante, que los barrios populares sostienen la dinámica cotidiana, económica y el día a día de la ciudad como un todo. Diríamos en Brasil, la favela sostiene a la ciudad. El campo sostiene a la ciudad, la favela mantiene a la ciudad y las mujeres mantienen la dinámica que hace posible cuidados, vida, reproducción. Creo que la pandemia nos dio esa oportunidad también. Y son cosas que ojalá no dejemos pasar sin pensar.
Frente a todo eso, creo que es interesante pensar, identificar, que entonces la pregunta no es, porque a mí lo que no me gustaba de la pregunta que estaba detrás de la reflexión de Zizek y de Hahn, comunismo, totalitarismo, es porque parecía que el futuro estaba predeterminado. Creo que lo responsable es hacer el ejercicio de identificar nuestra realidad y reconocer que lo que sea el futuro no va a ser efecto de un virus, sino efecto de la capacidad que tengamos de construir proyectos colectivos en un sentido o en otro. O sea, lo que estoy intentando plantear es cuidado con un ejercicio de domesticación de la voluntad política vía discurso pandémico. Entonces creo que al final la revolución, y eso estoy de acuerdo con Han, Byung-Chul Han, la revolución o la transformación no la va a hacer un virus, la hacemos las personas o no se hace. Entonces creo que ahí hay también como un ejercicio interesante. Por último, yo creo que la pandemia, retomando aquello de las políticas públicas, nos puso delante nuevamente de las diferencias estructurales que atraviesan a nuestra sociedad y nos puso delante entonces del desafío de reconocer esas diferencias estructurales. O sea, yo no puedo intentar hacer un ejercicio de análisis de la sociedad en pandemia si yo no hago un análisis de clase, raza y género. O sea, cómo el racismo estructural en nuestra sociedad generó efectos diferenciados en las poblaciones, cómo el patriarcado también tuvo ese efecto, y ya del tema de clases también ya lo hablamos. Entonces creo que la pandemia nos pone delante de nuevo la necesidad de superar el discurso que hace abstracción de las condiciones concretas de vida a la hora de pensar nuestras sociedades y la necesidad entonces de pensar las estructuras de poder que nos atraviesan. Para pensar la pandemia y para pensar las sociedades después de la pandemia. Por último, yo quisiera, en los minutos que quedan, intentar rescatar, porque también producto de la pandemia hemos tenido la oportunidad para recuperar agendas que los movimientos sociales, que distintos grupos venían planteando históricamente, pero que ahora han tenido una nueva visibilidad. Quiero decir, varios de estos aspectos están recogidos en lo que la propia, entre otros autores, Maristela Svampa promovió como un nuevo pacto económico y socioambiental. A mí me parece que, bueno, ese pacto no inventa la rueda. Este pacto lo que hace es un ejercicio de sistematización de demandas de distintos movimientos, de distintos grupos, que con la pandemia cobraron nuevamente la oportunidad de ser pensadas. Pensar, por ejemplo, nuestros modelos de desarrollo. Y aquí ya estamos planteando entonces el ejercicio de pensar la sociedad que queremos, repensar nuestros modelos de desarrollo. ¿Hasta qué punto la pandemia nos puso de nuevo delante de las consecuencias que tiene la violencia permanente a que sometemos las fronteras en las relaciones con la naturaleza? Entonces, pensar los modelos extractivistas y pensar las consecuencias que los modelos de desarrollo extractivistas tienen para nuestras sociedades es un elemento interesante. Pensar la posibilidad, otro elemento que aparece, que emerge como agenda política y como agenda de movilización
a partir de la pandemia es toda la demanda a propósito de la renta básica universal. Pensar los modelos de desarrollo extractivistas, el desarrollismo extractivista y tal, pero junto con eso, la oportunidad para que se retome el debate a propósito de la renta básica universal. Y en eso Uruguay y Argentina están bastante más avanzados que Brasil, por ejemplo, donde eso ni siquiera aparece. Nuestro ministro de Economía dice que no le preocupa la inflación porque como el mes que viene se va a acabar el auxilio que se le está dando a la población pobre producto de la pandemia, una vez que la gente deje de recibir ese dinero, la inflación se va a detener. Fíjense en qué términos piensa la cosa. Le importa un carajo a la gente, sobre todo le importa un carajo a los más pobres, a lo que está económicos y macroeconómicos. Entonces, pensar la sociedad, pensemos entonces de nuevo la posibilidad de la renta básica universal, es un tema que ha aparecido nuevamente en el debate. Pensar los sistemas impositivos para que sean sistemas progresivos. ¿De dónde va a salir el dinero para cubrir los proyectos, programas sociales que se necesitarán frente a, evidentemente, el efecto del enfrentamiento a la pandemia? Todo el debate a propósito de que sean las grandes fortunas quienes generen ese recurso extra y no reproducir formas impositivas regresivas donde, tasando el consumo, sean los más pobres los que de nuevo paguen los platos rotos. Entonces, repensar el sistema impositivo para que sean sistemas impositivos progresivos. Pensar o repensar la supresión de las deudas. Y esto en distintos niveles. No solo en el ámbito internacional, con las deudas, con los acreedores internacionales, sino incluso pensar las deudas en el ámbito local y regional. Las deudas de la población en materia de vivienda, repensar el tema de las deudas como una demanda social concreta que se abre frente al contexto de la pandemia. Lo que vengo haciendo en esta última parte es recuperando agenda político-social que ya, yo no estoy inventando nada, estoy intentando enumerar en eso de pensar la sociedad, qué propuestas concretas ya se han venido generando. Pensar el tema de cómo nos organizamos socialmente para los cuidados. Y eso tiene un efecto concreto, un asunto concreto que tiene que ver con repensar cómo distribuimos las cargas de cuidados entre hombres y mujeres. Y tiene un correlato específico que es si vamos a crear política pública para generar un sistema de cuidados que permita como forma de organización colectiva que la carga del cuidado deje de estar mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres. Eso es una oportunidad que se nos brinda para repensar ese asunto. Si la pandemia nos puso delante la importancia de los cuidados, pero también nos puso delante que son las mujeres las que están llevando ese peso, entonces nos está poniendo delante la oportunidad de repensar la distribución de los cuidados en sociedad y de repensar la política pública de cuidados y de pensar la posibilidad de sistemas nacionales de cuidados por un ejercicio de justicia en la distribución de cargas y compromisos. Y entonces, por último, repensar cómo vamos a hacer las transiciones de carácter socioecológico. Ahí hay todo un desafío que tenemos por delante. Cierro con una alusión general al desafío que todo esto implica para la universidad. Así como la pandemia puso en evidencia la importancia de lo público, puso en evidencia la importancia de la investigación, puso en evidencia la importancia de las universidades,
creo que también puso en evidencia que no siempre las universidades están a la altura de la función social que les compete. Y que muchas veces las universidades, y quiero pensar sobre todo en las universidades públicas, las universidades se han engarzado en una lógica de reproducción de su institucionalidad de espaldas a las demandas de la sociedad. Y eso no tiene que ver solo con la extensión, sino incluso tiene que ver con la investigación y la docencia. Pero además creo que repensar la universidad implica cosas tan concretas como ponernos por delante el desafío de reconocer en qué medida el neoliberalismo con sus dispositivos ha capturado también a la universidad pública, funcionalizando a la universidad pública al servicio de la lógica del capital. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro: los sistemas de evaluación de los docentes e investigadores, con los rankings que hace que los docentes e investigadores, por lo menos en Brasil, yo no conozco la realidad de Salta, no estoy hablando sobre ustedes, evidentemente estoy hablando para ustedes, pero no sobre ustedes, porque estoy hablando desde la realidad brasileña, en los dispositivos de control neoliberal de la universidad pública, a través, por ejemplo, de, ahora usted tiene que producir tantos puntos al año, produciendo tantos artículos, produciendo tantas investigaciones, no importa la calidad de esas investigaciones, no importa si esas investigaciones están al servicio de las necesidades de la sociedad, lo único que importa es que usted publique, publique y publique. El productivismo académico, que muchas veces está más en orden de esa lógica de contagio que termina siendo funcional al neoliberalismo, que una academia que realmente esté atendiendo a las necesidades de la sociedad en que está inserta y de la que hace parte. Entonces creo que la pandemia también nos puso delante de la necesidad de pensar nuestras universidades. En todo caso, evidentemente no estoy hablando en contra de la importancia del rigor en la formación técnico-científica, por el contrario, creo que toda esta agenda que he venido planteando exige pericia técnico-científica, pero también exige articulación social entre academias, movimientos sociales, etcétera, y exige articulación política para que el ejercicio desde el Estado, en unas formas de control democrático de esas funciones de gobierno, realmente permitan que lo que la pandemia nos puso delante, lo pensemos, y lo pensemos en clave de superación de injusticias históricas, atendiendo particularmente a la realidad de los grupos sociales más vulnerables. Mejor dicho, de los grupos sociales históricamente vulnerabilizados. Creo que son algunos elementos que yo compartiría, y por eso digo que no podemos lavarnos las manos. Porque esa agenda no es una agenda nueva, pero es una agenda que cobra nueva visibilidad en el contexto de la pandemia, que nos obliga a seguir pensando, pero que en todo caso nos pone delante del desafío de pensar juntos y juntas, y por tanto de asumir el compromiso que no solo la universidad, pero también la universidad, los movimientos sociales, el sector público, tenemos para que las sociedades que queremos realmente vayan avanzando en su consolidación. Bueno, lo dejo por aquí, con la idea entonces de abrir un espacio para la conversa, el debate. Aprovecho para saludar a Gonzalo, que veo que está acá. Agradezco, Gonzalo, tu presencia. Y bueno, a disposición para la discusión. Ahí va María Laura también.
Bueno, Bien. abrimos el espacio para las preguntas. ¿Algún aporte, algún señalamiento? Yo creo ¿qué tal, Manuel? Un gusto de verte después de tiempo. Un gustazo de verte. Hola, Ana. Hola, compañeros, compañeras. Yo Ana, creo que tenemos acá un grupo de compañeros y de compañeras que tienen algo importante para decir, así que voy a esperar que fluya la conversación. Hay muchas cosas también que quiero plantear. Hola Manuel, soy María Laura, espero que me veas y que acá te estamos escuchando en grupo. ¿Estás ahí atrás? sí, les veo y me da una alegría verles. Bueno, Ana, María Laura. Tatiana también está por acá. Hola, Tatiana. Hola. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de filosofía y participo de esta organización, así que te agradezco en nombre de los compañeros. Y también quería rescatar un par de cosas de tu conferencia, sobre todo cómo impacta esta pandemia en nuestra ciudad. En el mes de abril se declaró una cuarentena obligatoria en toda la Argentina, en la cual las provincias también tenían la potestad de sacar decretos de urgencia. Y en Salta hubo un decreto bastante polémico porque el gobernador le dio la autoridad a la policía de demorar a quienes estén en la calle, sin preguntar el motivo de la salida. Entonces, además esto les dio la libertad del uso de la violencia, como mucho tiempo antes no se había visto por un decreto provincial, que obviamente por muchos pedidos ha sido luego derogada, pero durante ese mes de abril fue muy impactante en nuestra provincia el uso de la violencia por parte de la policía. Y otra cosa que quería marcar que pasó en nuestra provincia es que durante la pandemia o la cuarentena obligatoria, los desmontes no se tomaron un descanso por pandemia, siguieron los desmontes, la minería siguió, entonces ahí no hubo un freno, un parate, obviamente en estas situaciones, ¿no?, que afectan no tan solo a la ecología de nuestra provincia, sino también a los pueblos que viven en esas zonas. Y justamente ahora quiero recalcar de que están marchando desde Santa Victoria Este hacia la capital de Salta, los pueblos de Huichí, por reclamar al Estado justamente que los ha dejado, podemos decir, en un estado de excepción. Los ha dejado totalmente fuera de sus derechos. Les ha quitado tierras. También esto se ha visto en todo el país. Les ha quitado el agua. Ellos están pidiendo el agua y la salud, por supuesto. Y además, bueno, de que los han fumigado justamente para realizar estos desmontes. O sea, los están dejando morir, digamos, en la intemperie. Estas cosas quería rescatar más allá de todo lo que está pasando en nuestra provincia particularmente y en nuestro país, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo también quería recalcar de que me gustó mucho tu intervención. Creo que se adecúa a los intereses de esta jornada. Nosotros, como comunidad filosófica, contamos con muchos compañeros que de cierta manera realizan un cierto activismo en Salta, compañeros que trabajan en comedores comunitarios, compañeros bueno, que apuestan en la transformación de la cultura a través del arte, a través de prácticas culturales que quizás están más asociadas hacia las comunidades originarias. Así que, bueno, también recalcar de que en Salta, al igual que a lo largo y ancho del país, esta pandemia también explicitó eh, de manera clara el problema habitacional. Nosotros en Salta tenemos un asentamiento que se llama San Calixto, que cuenta con más de 800 familias y han nacido 30 bebés, para que te dé más o menos una idea, digamos, de la dimensión. Y bueno, y Ujú. hoy fue desalojada gente de otro asentamiento que estaba asentada hace prácticamente más de un año. Digo. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que eh, el problema habitacional acá en Salta, por lo menos, es de hace mucho tiempo y el gobierno de Gustavo Sáenz
la única respuesta que tiene hacia estos sectores es represión o desalojo. Sí. Así que bueno, desde mi lugar agradecerte, comparto con todas las cosas que venís señalando, y también creo que nuestro trabajo como que hay que hacer de la filosofía, este compromiso, ¿no? que por lo menos en el sondeo que yo tengo como perteneciente de esta comunidad, hay ciertos actores que están muy comprometidos con la política de transformación de la sociedad y de la cultura de Salta. Bien, muchas gracias, Omar. No sé si reacciono ya o acumulamos alguna otra intervención. Yo quisiera brevemente, o sea, darte las gracias por tu ponencia, por tu disertación. Es un lujo tenerte, Manuel, en serio. Muchas aristas dentro de la grilla que tocaste con respecto a la pandemia, en serio que es bastante abarcativo. Y está bueno que hayas dicho que tu diagnóstico pertenece a un espacio situado tan convulsionado, caótico políticamente, socialmente como es Brasil. Es desde ahí donde vos estás investigando. Y también muy acertado de los compañeros que hablaron, porque nosotros estamos pensando localizadamente desde acá de Salta y desde Argentina, y esta es nuestra realidad. Es verdad lo que dice Omar, la comunidad de filosofía, los compañeros y compañeras están activamente ligados a los procesos societales, comunales de acá de Salta, nos tocan muy de cerca. Yo creo que pensaba, ¿no? En lo que vos, cómo comenzaste esta locución. Es como que los popes del pensamiento, de la filosofía, los que nosotros vemos constantemente por las redes sociales, arbitraron una serie de discursos que no cambiaron en sí, y no hicieron mérito a la reflexión filosófica como nosotros quizás pretendemos o queremos ejercitarla. Dijeron más de lo mismo para reificar un pensamiento que ya venía siendo. Trataron de alguna manera también por ese medio de mercantilizar un poco mejor sus ventas. Eso no le quita rigor al análisis de Kant, de Zizek, perdió un poco la tónica filosófica de Agamben, Paul Preciado, una serie de autores que estuvieron al frente y que hay que leerlos, no hay que dejar por ello de leerlos. Claro. Yo por ahí me posiciono más desde las epistemologías del sur, y creo que en el último libro que escribe Boaventura, cuando define la cruel pedagogía del virus, se acerca mucho al diagnóstico que vos pretendés, en el sentido de que comienza a hacer sobre un tiempo real un análisis filosófico, sociológico, el sociólogo, de la situación en términos económicos, políticos y sociales. A mí me parece que esta cruel pedagogía del virus tiene que ser analizada así en tiempo real y situacionalmente. Como dice Raúl acá en Salta y en Argentina, nosotros venimos de un derrotero, de un presidente neoliberal que dejó una sociedad tremendamente devastada. Y con eso tuvimos que hacer una serie de también, constituir una serie de políticas de salvataje para comenzar a atender las necesidades urgentes, emergentes en esta pandemia, sobre todo de los sectores populares excluidos. Lo que nos deja la pandemia es más de lo que teníamos antes de la crisis, esta nueva normalidad en realidad no solamente se configura como una excepción, sino que de alguna manera viene a visibilizar muchos de los procesos y a encrudecer los procesos que ya de exclusión, de racismo, los procesos patriarcales, y trata de alguna manera, como vos decías, de invisibilizar algunas luchas. Y yo lo digo también como un investigador y un activista por derechos humanos. Primero me defino así antes de mi profesión y de cualquier cosa, porque también fui encontrando en este trabajo político, etc. Yo creo que desde los espacios de los barrios populares, las políticas de salvataje que trató de implementar el gobierno
fueron útiles. Pero hay que decir que en muchos de los barrios populares, son 154 acá en Salta, en todo Salta, en Salta Capital tenemos 54 barrios populares. Barrios populares se les dice a las villas y a los asentamientos. Sí. Comenzó un proceso o sea, se incrementaron los procesos de toma en tierra. Estas políticas de salvataje como el IFE, el ingreso familiar de emergencia que destinó el gobierno, en muchos casos no se pudieron cobrar. Los comedores dieron la nota en forma positiva porque fueron dispositivos de auxilio, de alguna manera a nivel comunitario fueron bastiones de contención de muchas familias que no tenían dónde ir. Yo tuve también la oportunidad de entrevistar en los barrios y recalcaban justamente que estos dispositivos fueron de gran utilidad, de ayuda, y reforzaron un montón de procesos de sobrevivencia dentro de los barrios. Hubo una escalonada tremenda de toma de tierras, eso también evidencia la situación caótica y habitacional que preexistía a la pandemia. No quiero dejar de mencionar, antes de pasar a este diagnóstico particular, el hecho de que, como mencionaba hace un rato, el tema de los filósofos que tomaron la palabra. Yo creo, no quiero dejar pasar esa reflexión, que es necesario traer a la práctica de la filosofía, por lo menos como yo la pienso, a un ejercicio del silencio, en el sentido del silencio como distanciamiento para la reflexión, y acoplar a ello a una metodología de la meditación que privilegie el acercamiento, como proxemia, al estilo de Dussel. En el sentido de que yo creo que también es una cruel pedagogía del virus para la filosofía, en el relato de estos grandes filósofos, o por lo menos los mediáticos, porque desde la academia también se le hace una gran crítica, el hecho de que no dijeron nada nuevo. Volver al silencio implica meditar sobre la base de un acercamiento comunitario a los grupos que están interviniendo en los espacios, a los grupos que de alguna manera, como movimientos sociales, a las instituciones formales, acudieron de alguna manera solidariamente a estos espacios para poder hermanarse y resistir en este proceso de crisis. En fin, más de lo que de alguna manera venía diciendo, yo creo que las políticas públicas hay que hacer una crítica y un análisis, un diagnóstico bien fino de lo que implican las políticas públicas en relación al modelo de gobierno que tenemos. Hace poco hubo un gran desalojo en Buenos Aires, todos están al tanto del desalojo, de desplazamiento de Guernica, 100 hectáreas, y habían 1.500 familias aproximadamente, 1.400 fue el censo, 1.400 y pico. Se desplazó en ese espacio, fue icónico porque después de la toma del gran parque indoamericano en 2010, este desalojo en Guernica fue paradigmático. Pero un día después del desalojo de Guernica, el ministro de Seguridad, Berni, de la provincia de Buenos Aires, salió diciendo en un programa público de que meses antes de la toma del desplazamiento de Guernica, ellos hacían por noche, la policía de Buenos Aires, la policía bonaerense de Buenos Aires, hacía por noche 20 desplazamientos. O sea, había una estadística que ya demarcaba una forma de procedimiento, y que de alguna manera Guernica vino a poner en la mira procesos sumamente críticos en cuanto al tema de la política del hábitat. Una cosa más, y doy la palabra a los compañeros porque no quiero ser abarcativo. Hay una ley que salió en 2018, sancionó en 2018, que es la 27453, la ley de regularización socio-urbana. Quiero decir, sobre la tónica del análisis del gobierno progresista que tenemos ahora, y sobre el análisis local también de los dispositivos políticos a nivel de Salta, hay una lucha muy grande de los barrios populares
muy denodada acá en barrios populares de Salta, que todavía no logra efectivizarse a nivel institucional y que de alguna manera se contrapone a cierto discurso progresista que viene a nivel nacional y también a nivel local. Hay que acercarse como metodología de diagnóstico y escuchar qué es lo que pasa en los barrios populares. San Calixto, Los Pinos, son barrios también donde yo tuve la posibilidad de acercarme personalmente, hacer mis informes. Junto con la maestría, con Rodrigo, hicimos un informe para generar una habeas corpus en San Calixto, y también un informe en Los Pinos, con el defensor del pueblo, Félix Bonorino, y institucionalmente no hubo mayor proceso. Entonces, de alguna manera, el discurso, por un lado, progresista, y por otra parte, a nivel institucional, un discurso tremendamente que expone biopolíticamente a la muerte de la población, que al mercado, ni al consumo del mercado, ni que puede pagar las tierras, privilegia de alguna manera. Okay. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo quería recalcar de la mano de lo que viene diciendo Gonzalo, el poder de los medios de comunicación. Porque, digamos, por lo menos acá en Salta se ve claramente de que hay una bajada de línea. Bueno, nosotros sabemos de que a partir de las pautas publicitarias el gobierno hace ciertas operaciones mediáticas. Es interesante ver cómo se dio esto en Salta, porque de un momento a otro las personas, esos ciudadanos que tienen el derecho de acceder a las condiciones básicas para sobrevivir, pasaron a ser terroristas prácticamente, pasaron a ser usureros, ¿no? Y cómo se dio esta exaltación de la defensa de la propiedad privada, sobre el derecho a acceder a una vivienda digna, ¿no? Digo esto porque esta mañana, bueno, yo trabajo en un medio de comunicación alternativo, se llama El Tintero de Salta, y nosotros intentamos hacer resistencia a estas corporaciones, ¿no? Corporaciones, bueno, los que son de Salta lo conocen, a DNI, a ¿Qué pasa Salta? Y Cablevisión. Son monopolios comunicacionales que se encargan de hacer este tipo de campaña, ¿no? Bueno, en el caso de San Calixto se vio cuando se intentó asociar a los colombianos y a los bolivianos, que supuestamente eran los que estaban tomando la tierra, digamos. O sea, nosotros, como vivimos en una zona de frontera, a veces se apela a eso, ¿no? Al boliviano, a la xenofobia, exacto. Entonces se da estas operaciones, ¿no? Y bueno, lo que queda es tratar de generar alianza con los compañeros que están dispuestos a dar la batalla, porque es una batalla del día a día, porque si no, uno no puede con estas corporaciones mediáticas que son muy fuertes. Esta mañana uno de los medios de comunicación fue al desalojo de Los Pinos y prácticamente prepoteó a una de las delegadas del asentamiento, recalcando de que ellos estaban usurpando una propiedad privada. Entonces claramente se ve que hay un intento de borrar esta demanda social, de estigmatizar la práctica del asentamiento en sí, y de hacer de que la misma sociedad esté dividida, digamos. Una segmentación social, una segregación social, digamos, de los sectores populares. Bien, muchas gracias a todos y todas. No sé si hay alguien más que quiere comentar alguna cosa. Si no... Yo una pregunta, me gustó mucho cómo empezaste hablando de esta incapacidad que tenemos para el silencio, para la suspensión del juicio, y me gustaría saber si te has nutrido de algún pensamiento de Oriente o si pensás que algo de lo de Oriente nos puede ayudar en esto. Gracias, obrigada. Gracias, Nati. A ver, yo estoy de acuerdo con la provocación de Gonzalo en relación y hacía referencia yo a algo de eso cuando decía, bueno, a mí es que me resultó, me dio rabia, la verdad. O sea, que a los 15 días nos vendan un libro explicándonos cómo va a ser la sociedad después de la pandemia, y digo, ¿nos ven la cara de idiotas o qué? O sea, ¿qué es esto? Este es un ejercicio bueno, claro, porque sí.
era evidente que lo que hicieron fue, bueno, ya mi marco teórico está hecho, lo que hago es que ahora aplico el marco teórico a este nuevo contexto y escribo un libro. Bueno, y es un buen libro, no tengo problema con reconocer, porque evidentemente son sistemas, autores con un sistema de pensamiento sólido, no estoy negando eso. Pero tiene que ver con ese asunto de dejar que el evento nos ponga a pensar. O sea, como ejercicio de responsabilidad social, ponernos a pensar. Entonces, Nati, yo, lo que planteaba Gonzalo, la primera a la que yo se lo leí fue a la propia Rita Segato. Rita Segato diciendo, reconozcamos que no sabemos. O sea, porque es que además el primer paso para ponerte a pensar es reconocer la necesidad de pensar. Y si yo creo que ya tengo respuesta para todo, pues no me voy a poner a pensar. Entonces creo que el primer ejercicio, evidentemente ahí los aportes de autores orientales pues pueden ser muy significativos. Yo no tengo en este momento ninguna referencia concreta como para decírtelo, planteártelo, pero yo incluso yo acudiría a la tradición de filosofía latinoamericana, en clave de lo que el propio Yacuría decía, es que para nosotros la pregunta no es por qué existe el ser y no la nada, sino por qué está la muerte instalada en nuestra sociedad. Y es desde ahí, desde donde nos ponemos a pensar, o sea, es desde la indignación. Yo complementaría lo que dijo Gonzalo y con lo que estoy de acuerdo en relación al silencio, con la indignación. Y no creo que se excluyan. Yo creo que nosotros necesitamos reconocer la novedad histórica, pero que es una novedad que se da en un proceso histórico de muerte, de sistema estructural de muerte, y entonces es desde la indignación también desde donde pensamos. Y creo que eso nos permitiría un ejercicio de reflexión mucho más pertinente que la mera reproducción mimética de lo que dijo Han y de lo que dijo Zizek y de lo que dijo... Porque es que, a ver, de repente lo que dijo Byung-Chul Han está muy bien, está perfecto para la realidad de Byung-Chul Han, para Berlín. Que yo entiendo que para un surcoreano el problema sea el control biopolítico vía uso de aplicativos. Es pertinente esa reflexión para Corea del Sur y para Alemania. La pregunta es si ese es el mayor problema si yo lo pienso desde Salta. O si cuando yo lo pienso desde Salta, el problema es otro. Y por eso yo planteé más que la biopolítica, la necropolítica. Voy a traer otro autor que nos ayuda, que creo que nos ayuda a pensar. O sea, para mí el problema se da en que incluso esa gestión de gobierno, hasta con las mejores intenciones, suponiéndolas, arrastra lo que Fanon llamaba la división entre la zona del ser y la zona del no ser. Porque es que mucha de la política sanitaria fue pensada, o la gran mayoría, por no decir toda, fue pensada desde la zona del ser y para quien vive en la zona del ser. No fue pensada en clave de quien no tiene agua. Y por eso lo de no podemos lavarnos las manos también tiene esa provocación. No fue pensada para aquellos que históricamente están sometidos a una relación de Estado en clave de opresión policial, de exclusión sistemática. Entonces, ustedes hablaban... Quiero traer una situación concreta la compañera María Laura planteaba cómo siguió el desmonte y cómo siguió. Nosotros tuvimos, por una cuestión fortuita, porque se hizo pública una reunión de ministros con Bolsonaro, donde el ministro del Ambiente decía para todos los ministros: tenemos que aprovechar que los medios de comunicación están centrados en la pandemia para pasar boyada, o sea, para arrasar con el tema ambiental.
Y eso lo dice el ministro del Ambiente. Aprovechemos la pandemia para avanzar, y de hecho han avanzado en materia de deforestación del Amazonas, para invadir territorio indígena y quilombola. Bueno, ha sido un desastre, un desastre. Entonces, de nuevo, en ese contexto es de donde yo tengo que pensar. Es desde ahí, desde donde tenemos que, de nuevo entonces, un pensamiento situado desde el contexto, porque creo que ya, o sea, si vamos tenemos que dejar, evidentemente es importante la difusión de la teoría decolonial, pero pensar decolonialmente es más que repetir los textos de los autores decoloniales, y es comenzar a pensar decolonialmente. Y eso implica pensar desde los contextos específicos, e implica asumir el compromiso político de pensar desde nuestras realidades y particularmente desde la realidad de los más vulnerables. Eso por una parte. O sea, es el silencio, la oportunidad que el evento pandemia nos trae, pero sin desconocer la estructura histórica de muerte instalada que genera indignación como el lugar desde donde pensar también esta realidad. Eso un poco en respuesta, en reacción a lo que planteaba. Y voy a cerrar con una... Bueno, pues claro, esto del tema del abuso del poder, todo lo del shock neoliberal tiene que ver con eso. Aprovecho el momento pandémico para avanzar en desalojos, avanzar en deforestación, avanzar en represión policial, avanzar en... porque hay un momento de convulsión social que altera nuestras formas de cobertura, de análisis de la realidad. Pero yo querría, y cerraría con esto, bueno, si quieren seguimos hablando, pero Gonzalo hizo referencia al tema de la nueva normalidad. Yo no quiero dejarlo pasar. A mí me parece cínico el discursito de la nueva normalidad. Parece cínico. Porque no hay una nueva... Lo que hay es el ejercicio de intentar normalizar procesos de exclusión histórica. Y creo que se utiliza y se moviliza la pandemia para intentar instalar, ahora la nueva normalidad. Obviamente Gonzalo no lo dijo en ese sentido, pero lo que quiero es atacar esa narrativa del discurso de la nueva normalidad, porque me parece que es una estrategia de invisibilidad de procesos históricos de opresión y exclusión, que ahora con el cuento de bueno, es que ahora la pandemia nos obliga a... Entonces, creo que tenemos que estar, un pensamiento crítico tiene que estar atento a esas estrategias del poder para invisibilizar o para normalizar esos procesos de exclusión histórica. Mencionar en relación a lo que decís, Manuel, que la otra vez, haciendo un poco de estudio sobre los procesos, en términos de analizar el discurso de dónde viene esto de la nueva normalidad que se repite, haciendo un poco de genealogía sobre el tema de las políticas neocoloniales durante los 50, 60, 70, la segunda parte del siglo XX, en clave de desarrollo humano, haciendo la tesis, encontraba que justamente cuando se firman los pactos con el Banco Mundial, con McNamara y los grandes poderosos de estos organismos multilaterales de financiamiento, se habla justamente de las crisis latinoamericanas apelando a una nueva normalidad. Entonces se instala de nuevo en esta crisis, una crisis permanente, que quieren instalar como una crisis permanente, pero que de alguna forma, y las consecuencias, digamos, como efecto de lo que había antes de la crisis, esto de lo que estamos hablando, y se habla de una nueva normalidad. A mí me parece que tenemos que atacar fuertemente sobre la base del diagnóstico de lo que se dice y de lo que decimos, incluso de los mismos filósofos que leemos. Y de nuevo, yo apelo, digamos, como metodología de la filosofía, del pensamiento, mejor dicho, esto que traen los descoloniales. Situacionalidad, pensar sudando, como dicen algunos,
que implica de alguna manera en el proceso en el que uno se acerca, proxemia, y reconoce a la alteridad, esa alteridad que desde, como vos planteás, de Fano, que también lo trabaja Boaventura, la zona del no ser, que también se encardina directamente con la noción de biopolítica, de exposición a la muerte, termina de alguna manera invisibilizando procesos que antes también invisibilizaba, pero ahora lo deja totalmente sometido a la exposición a la muerte. Eso es lo que pasó en las villas, eso es lo que pasó acá en los asentamientos. A mí me parece que es necesario que reflexionemos sobre esos discursos, incluso los filósofos que leemos, más allá de lo que dicen los filósofos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Yo lo que creo es que a lo que asistimos es a un proceso de articulación de biopolítica en clave Foucaultiana, de control biopolítico, de prácticas necropolíticas desde el Estado neoliberal, pero también de instalación de procesos de control psicopolítico, y eso también se va a acelerar con todo el tema de la ampliación de la cobertura digital. Entonces creo que no necesitamos sustituir un proceso, porque es que el problema es que a veces, ahora la moda es biopolítica, ahora la moda es necropolítica, ahora la moda es... No. Creo que lo que tenemos es que tener la capacidad de ver cómo hay un ejercicio de rearticulación de los tres procesos, porque mantenemos procesos biopolíticos, mantenemos procesos necropolíticos y se están dando procesos de control psicopolítico propios de la sociedad neoliberal, que se están potenciando en el contexto de esta virtualidad expandida producto de la pandemia, que además no sabemos cuánto va a mantenerse más allá de la pandemia, ya como práctica instalada, ¿no? Con efectos sobre los procesos de sociabilidad, con efectos sobre las prácticas educativas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que pensar esta articulación de biopolítica, necropolítica y psicopolítica, creo que nos puede ayudar a pensar si complejizamos el análisis en ese sentido. Sí, yo creo que está bueno el análisis que hacen entre Hahn, entre Foucault y Membe, en el sentido de que si uno analiza las racionalidades de gobierno, también las formas de resistencia, autogobierno, encuentra, digamos, que se van encabalgando esas racionalidades. Tenemos formas acá, en Argentina, en Salta, de biopolítica, de disciplina y represión, la estamos viviendo ahora en estos espacios. Pero también tenemos formas directamente de necropolítica, ¿sí? Claro que sí. Y lo vivimos históricamente con los pueblos originarios que mencionaba, y los desmontes que mencionaba Laura. Y la psicopolítica, bueno, nosotros decimos es una realidad que pertenece a los países neoliberales, ¿no? Porque nosotros los medios que más utilizamos son obviamente los medios virtuales. La psicopolítica como una forma de control permanente, estamos todos, incluso es una discusión que ahora tenemos que comenzar a dar, ¿no? Porque no sabemos si el año que viene, cuando vuelvan las clases presenciales, vamos a seguir con estas formas de escolaridad, de dar clases, que también privilegia algunas empresas, ¿no? Tenemos Zoom, Gonzalo, un sujeto claro, neoliberal, que representa lo que Han plantea en términos de psicopolítica, es un conductor de Uber. Yo no necesito irme a Corea del Sur para identificar esa lógica de funcionamiento en clave psicopolítica. ¿Entiendes? Porque, o sea, no podemos separar, no es solo un asunto de tecnología. Cuando Han plantea todo el desarrollo de psicopolítica, lo que está denunciando es también la construcción de subjetividad en la sociedad neoliberal. Entonces, creo que no veamos el problema tan lejos, tan afuera. Estamos dentro de él. Todos estamos dentro de él. Y yo incluso llamaré la atención, particularmente la academia tiene un serio nivel de exposición al asunto de la psicopolítica. Entonces, creo que ahí tenemos mucho para seguir pensando. Y creo que acá hay como una clave. Ana, tenemos que pensar este asunto de cómo articular las reflexiones en clave biopolítica, psicopolítica y necropolítica. Claro, creo, Manuel. Muchas gracias por tus esclarecimientos. Gracias a ustedes. Porque es un espacio de los alumnos. Un gusto de haberte escuchado. Lo mismo digo.
Un gusto verles, saludarles y discutir con ustedes. La verdad que es un placer. Me siento siempre muy cercano a ustedes, de verdad. Bueno, compañeros, no sé si hay alguna otra reflexión, comentario. ¿Você não fala português? Falo, portuñol. Ah, tá. Sí, en total ya he vivido 4 años aquí en Brasil, así que ya algo de... Para que yo soy venezolano, entonces el español es mi lengua de origen. Muchas gracias, doctor Gándara, por esta hermosa conferencia y por llamarnos a pensar también desde situados desde nuestro lugar, y sí nos hace repensar el ahora siempre, ¿no? Que le agradezco inmensamente. No sé ahora si Omar querés cerrar la mesa o seguimos dialogando. Yo creo que no sé lo que quieran las personas. No sé si quieren decir algo más, recalcar otra cuestión. Bueno, parece que no. Yo quería decir de que mañana se van a desarrollar varias mesas temáticas, varias mesas paneles, y mencionar de que mañana a las 6 de la tarde va a haber una mesa panel que está dedicada a la militancia universitaria estudiantil, y vamos a trabajar en torno al periodo de toma que se había dado en el 2018, y también a estas persecuciones hacia ciertos sectores estudiantiles. Bueno, recordemos de que en Córdoba en Córdoba y en Río Negro hay estudiantes y docentes que están procesados penalmente por haber participado de esa movida, de esa toma de edificios institucionales universitarios. Así que están invitados. Con esto damos el cierre de la jornada de hoy. Muchas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. Me despido. Buenas noches a todos y todas. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego.